Mi querida sobrina, primero de todo, déjame darte la enhorabuena y desearte la mejor de las veladas en tu futura puesta de largo. Pese a que ya no eres una niña, por favor, complace a tu tío y permite que, como antaño, amenice tus noches con otro de mis cuentos. Al final del mismo, hay una sorpresa para ti. Es eso que verás dentro de la cajita con policromía que adjunto con esta carta. Espera y no seas ansiosa. Te conozco y sé que estás deseando abrirla. Primero lee y luego comprenderás el sentido de tanto misterio. No sé si conoces la historia del flautista de Hamelín. Ocurrió en el año 1285. Desde nuestra perspectiva actual, cuando el Sacro Imperio Teutón se hallaba inmerso en la Edad Oscura. Eran tiempos de tribulaciones, guerra, hambruna y pestes. El pueblo de Hamelín, en la Baja Sajonia, estaba pasando por un mal momento. Una plaga de ratas acosaba a sus habitantes, cubriéndolos de enfermedades y arrasando sus graneros. Si no hacían algo, corrían el serio peligro de morir en el siguiente invierno. Una triste mañana apareció un extraño personaje. Vestía con andrajos, pero de colores muy vivos. Venía silbando una enigmática melodía y caminaba con el porte de un príncipe despreocupado. Sin decir media palabra, se acomodó en la plaza del pueblo e hizo una reverencia. Era día de mercado, aunque los ánimos no estaban muy en lo alto. Como los lugareños no tenían otra cosa que hacer y un rato de asueto no le venía mal a nadie, dispusieron observar al extraño, a quien tomaron por un bardo itinerante. A decir verdad, no era una mala aproximación, al menos por su exótico atuendo. El misterioso recién llegado vestía unas calzas de vivos colores, muy sucias y llenas de remiendos, rematadas en unos escarpines mal amarrados. Cubría su puerto con un jubón verde musgo, un par de largos guantes y el resto de sus rasgos con una capa rematada por una generosa esclavina. Bajo su capucha brillaba una careta de cuero engrasado, de morro largo, parecido al de un cerdo, con dos ojos negros, grandes y ovalados. Las ropas parecían caras, pero estaban castigadas por el uso, la tierra y la mugre. Todo el conjunto iba sujeto por un puñado de correas, y de la más grande pendía un zurrón de increíble factura. El supuesto bardo comenzó a sacar del mismo varios instrumentos de viento e improvisó un recital con ellos. Primero, un doble aulos, luego un caramillo, más tarde una gaita, así durante un buen rato. Debía ser muy bueno, o aquellas gentes no estar acostumbradas al entretenimiento, porque el tiempo pareció detenerse con él, y las sonrisas y suspiros de tranquilidad se sumaron a las bellas melodías que aquel tipo conjuraba. Por desgracia, no hay que olvidar que eran tiempos oscuros, y Hamelín estaba siendo acosado por una plaga. En medio del espectáculo, una mujer salió de su casa, dando alaridos de furia y blandiendo un escobón. De ella huía un generoso grupo de ratas que puso en alerta a los espectadores del misterioso bardo. Este, ni corto ni perezoso, guardó sus instrumentos y sacó una extraña flauta, de menor tamaño de lo normal y más gruesa. Se acercó a las caóticas alimañas, caminando en cuclillas, como haría un sapo, y una vez estuvo a la debida distancia, demasiado cerca para el gusto de los lugareños, comenzó a silbar por aquel aparato, aunque no salió de él ningún sonido audible para los humanos. En cambio, sobre las ratas, estableció un poderoso influjo que requirió de toda su atención. Las bestezuelas se auparon sobre sus cuartos traseros, con la atención fijada en aquel personaje y sus inaudibles sonidos. El flautista, como empezaron a susurrarle,
Dio media vuelta entonces, seguido muy de cerca por los animales. Al llegar a la puerta del pueblo, hizo una exagerada reverencia y se marchó con su peludo séquito, para maravilla y susto de los presentes. No fue muy difícil adivinar qué se les pasó por la cabeza a todos los habitantes de Amelín. Durante semanas estuvieron esperando por su regreso, sin resultado alguno. Por contra, los ataques de las ratas se multiplicaron. A tanto llegó el problema, que el pueblo entero se reunió para tomar la difícil decisión de abandonar Amelín. La noche tras el consenso parroquial, la incertidumbre y el miedo al futuro se vieron disipados por ciertas melodías de caramillo, seguidas de largos silencios en las que las ratas parecían chillar en orden, en concierto, como una formación militar. Un enjambre de teas y antorchas se expandió por la somnolienta población y, para el asombro de los locales, el flautista estaba allí, toreando una marea increíble de ratas que lo seguía como una fiel alfombra de pelo gris y dientecillos voraces. Por supuesto, tal y como llegó, se fue, incluidas las alimañas. El misterio fue mayor, ya que los postigos de la ciudad estaban echados y ningún guardia había abierto paso. Ángel o demonio, aquel ser tenía capacidades que se salían de lo normal, lo cual era mucho decir en un mundo donde esa palabra era sinónimo de increíble o tenebroso. Los días pasaron y las ratas de Amelín fueron poco a poco huyendo al ritmo de aquel extraño personaje que se colaba por las noches sin pedir permiso o dar alguna razón. Es más, mercaderes y granjeros vecinos llegaron hasta el pueblo para avisar que incluso sus graneros, en plena campiña, habían quedado a salvo. Al preguntarle sobre el flautista y su milagrosa música, todos coincidieron en ambos detalles. ¿Quién era aquel tipo? ¿Y por qué les estaba ayudando? De hecho, no pocos se preguntaron, ¿de verdad estaba ayudando? La primavera de 1286 llegó, y con ella los nuevos cultivos. Amelín había sobrevivido al invierno gracias a la intercesión del flautista, y parecía que mejores tiempos estaban cerca. Entonces él volvió a visitarles. Lo recibieron como a un héroe. Le mostraron todo el pueblo, incluidos los almacenes de grano, y decidieron hacer un banquete en su honor. Aquel día, todo el pueblo estaría de fiesta, pero el flautista negó con la cabeza. Abrió su zurrón, lo depositó vacío en medio de la plaza y se cruzó de brazos. El encanto se destruyó como una pompa de jabón. No había tal héroe, solo era un mercenario que había venido a cobrar. A decir verdad, en ningún momento dijo aquel tipo que les libraría de la plaga gratis. Tampoco protestaron cuando noche tras noche entró en el pueblo a hurtadillas para seguir obrando sus artes. Era una situación muy confusa, la cual el alcalde atajó de una manera bastante poco elegante. Gracias a vos, hemos sobrevivido el invierno y encaramos este nuevo año con prosperidad. Pero, debido a eso, y a razón de ser previsores, no podemos daros nada, ni pagaros por semejante trabajo. El hombre habló con ruda franqueza, sin empacho alguno. No obstante, estáis convidado a comer siempre que queráis. Si os rugen las tripas de hambre y estáis cerca, nuestros alimentos están a vuestra disposición. Comed cuanto queráis, pero nada más saldrá de Amelín, solo lo que os pueda saciar. Era un trato justo. Por un lado, tener un plato en la mesa un par de veces al día no está mal. Iban a mantener su promesa. El flautista les había librado de una crisis sanitaria enorme, tanto al pueblo como a los alrededores, así que
Un poco de tocino, gachas y pan negro era un pago muy rácano. Fuera como fuese, asintió conforme, los miró en silencio y se despidió con una reverencia. Durante días hubo un plato a la mañana y otro a la noche, servidos en una mesita en plena plaza, en el mismo lugar donde había aparecido por primera vez, pero en balde. No volvió. Algunos vecinos lo tomaron como un insulto. Otros creyeron que el flautista estaba agraviado y que por honor no se iba a arrastrar a una recompensa que, la verdad fuera dicha, rayaba la mendicidad. Tras una semana con ese ritual, y sin que diera muestras de vida, se olvidaron del trato. Entonces volvieron los problemas. ¿Y de qué manera? Una mañana cualquiera apareció una patrulla de jinetes. Eran lanceros del conde que acudían a preguntar a la guardia de Amelín si habían tenido alguna denuncia extraña en los días anteriores. Por lo visto, varias granjas cercanas se habían visto atacadas de forma atroz. Las familias habían sido devoradas y los muebles, casas y despensas habían sido arrasados cual plaga bíblica, pero no había ni rastro de los niños. Solo un olor penetrante, dulce e insoportable, impregnado en sus cuartos y juguetes. Tras cada uno de esos ataques, en la comarca vecina sonaban las alertas por las horribles algarabías nocturnas, escuchadas en los alrededores del monte Comperbruch. Quizás por miedo intuitivo, quizás por desesperación, el alcalde relató el episodio del flautista al alférez que comandaba a los jinetes, aunque en su fuero interno sabía que algo muy, muy siniestro flotaba alrededor de aquel personaje, algo a lo cual las lanzas y las ballestas les eran ajenas. Por desgracia, y como era de esperar, los ataques se fueron repitiendo y el propio alcalde vio un patrón en los mismos. Quien fuera, estaba acercando a Amelín. El alférez dispuso entonces que la mitad de sus hombres fueran a por refuerzos, mientras que él, junto con la guardia, permanecerían en el pueblo para que los misteriosos atacantes cayeran en la trampa, uno de los cuales todos asumían ya que era el flautista. Y cayó. Está claro que alguien cayó, pero no fue él. Apareció la tarde del 30 de abril, la tarde que precede a la infame noche de Walpurgis. Era una tarde de sol radiante, cuya luz se iba desparramando por los citados montes como vapor broncíneo. Estaba plantado frente a la puerta principal. Iba descubierto, sin la capucha, y vestía una máscara nueva, aterradora, de consistencia cerúlea y unas enormes lentes ovaladas de cristal ahumado. Tras saludar como era de costumbre, y haciendo caso omiso de las amenazas de los soldados, sacó una larga flauta travesera y se puso a entonar una melodía desconocida hasta entonces, excepto para los que se habían aventurado al Comperbruch y no habían vuelto. La música era imposible para las concepciones humanas. No era ruido. No era ruido porque tenía una armonía insoportable, la verdad fuera dicha. Pero era precisamente por lo rebuscado de la misma que una vez se metía en la mente, no salía de ella. No ayudaba tampoco que la propia flauta fuera de un fémur humano. Los soldados reconocieron en aquella estridencia pagana el mismo tufo empalagoso que impregnaba las habitaciones de los niños desaparecidos. Ambos, sonido y miasma, irrumpieron Amelín, como una pesadilla tangible, ofendiendo narices, taladrando oídos y mentes hasta el desmayo. De la casa de la guardia cayó un ballestero con el cuello seccionado con su propia daga, señalando al flautista con supremo terror.
su compañero en el puesto, fuera de sí, gritaba que no era una máscara lo que vestía. El siniestro músico sonrió ladino ante los gritos, hinchó los pulmones y su música alcanzó cuotas orgiásticas. En respuesta, los niños de Amelín irrumpieron en la plaza en enjambre, vociferando con ojos vidriosos y soltando espumarajos histéricos. Nadie se atrevió a decirle nada, no con semejante escudo humano. Antes de marchar con sus cosechas de almas, dejó que todo el mundo que no estuviera fuera de sí pudiera verle bien. El ballestero, en pánico, estaba en lo cierto. No era cera, sino piel. No eran dos óvalos de cristal ahumado, no, sino ojos. Ojos imposibles para un rostro humano, pero no para el de un monstruo. Sonrió de tal manera que muchos prefirieron robar las armas de los guardias y suicidarse antes que mirarlo. Nunca jamás había habido nada humano, ni por lo más remoto, en aquel ser. Aquella noche, la noche de Walpurgis, se escuchó una algarabía tal en el Koppenbruch que todas las poblaciones a las faldas de aquel monte no pudieron dormir. No hubo crepitar de hogueras, ni las pavorosas orgías en honor a los dioses antiguos que se daban en otras partes del imperio. Solo un rápido y estentóreo fragor, provocado por 1 millar de gargantas infantiles, siendo absorbidas por la más negra oscuridad, pues las entrañas de este monte son la capital de nuestro Araquí, en el Sacro Imperio. Ahí, debajo está Atagnar, la ciudad oculta de los trasgos, a donde te llevaré, mi querida sobrina, la próxima vez que nos veamos. Has de saber, pues es la clave de toda esta narración, que los niños humanos son nuestro más preciado manjar. ¿Acaso no le habían dicho al flautista, nuestro ancestro, que no saldría de Amelín nada más que lo que pudiese comer? Que no nos llamen monstruos ni tramposos si no saben exponer bien sus reglas. Espero que te haya divertido esta pequeña anécdota sobre tus antepasados. No lo sabías, ¿verdad? Descendemos de Ulknar, el conocido como el flautista de Amelín, y todo cuanto él pudo hacer. Todos sus descendientes podemos hacerlo una vez maduramos. Por eso me duele tanto estar tan lejos el día de tu puesta de largo. No te atiborres ese día, ¿eh? Sé lo golosa que eres, y tú no has probado la carne de niño humano todavía. Verás que, además de este sutil apetito, hay magia en nuestra sangre, en nuestra piel y en nuestros cuerpos. Magia que nos permite subyagar a las alimañas del reino animal y a los propios humanos, lo cual te será muy útil cuando sepas lo rica que está la carne de sus crías. Respecto a eso, sé muy cuidadosa. Se toma muy mal cuando sus niños desaparecen, sin más. No te digo nada cuando les devuelves los huesos con una carta de agradecimiento. Pero eso ya es otra historia. Con sincero afecto, tu tío, Magnar. Postdata. No te olvides del contenido de la cajita. Deseo que lo lleves en tu puesta de largo. Te encantará, pues es un juego de joyería. Collar, pendientes, anillo, tiara, todo confeccionado en oro y los dientes de los niños de Amelín. Bueno, con los que pudimos aprovechar. Claro está.